Una mujer de rodillas, con el uniforme manchado de cloro y el alma destrozada, era lo último que los ejecutivos esperaban ver en el edificio más lujoso de la Ciudad de México. Elena, cuya mirada guardaba secretos que harían temblar al hombre más poderoso del país, abrazaba a sus hijos pequeños con una desesperación que solo una madre que lo ha perdido todo puede llegar a comprender. Nadie en ese imponente rascacielos de Paseo de la Reforma imaginaba que aquella humilde limpiadora, a la que todos ignoraban al pasar, era en realidad la dueña legítima de cada cristal que sacudía con sus manos cansadas. El eco de sus sollozos se perdía entre el mármol frío y el aroma a café, de olla que perfumaba los pasillos de la empresa textil más grande de la nación. Mientras el sol de la tarde iluminaba el ángel de la independencia a través de los enormes ventanales, Elena Morelos sentía que el mundo se le venía abajo una vez más en medio de la soledad. Sus manos, que antes estaban acostumbradas a acariciar las sedas más finas del mercado, ahora lucían ásperas y agrietadas por el trabajo duro, un sacrificio que aceptaba con tal de mantener a salvo a sus amados retoños. Ella sabía perfectamente que el peligro acechaba en cada rincón, especialmente desde que aquel hombre, sin escrúpulos, le arrebató su herencia familiar y la obligó a vivir entre las sombras de los barrios más humildes. Sin embargo, el destino tiene una forma muy curiosa de mover las piezas cuando la injusticia llega a su límite. Y esa tarde, una simple lágrima derramada en el lugar equivocado estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría detener. La verdadera identidad de Elena estaba resguardada bajo un uniforme gris, esperando el momento preciso para resurgir con toda su fuerza. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, me gustaría pedirle un favor muy especial. Dígame por favor en los comentarios desde qué rincón de nuestra hermosa República Mexicana o desde qué parte del mundo nos está escuchando hoy. Su presencia aquí es de gran valor para nosotros y queremos saber hasta dónde llega esta narración de justicia y redención que estamos a punto de compartir con todos ustedes en este momento, lo que comenzó como un día de rutina limpiando los restos del desprecio ajeno. Pronto se convertiría en el escenario de la revelación más impactante de la década en el mundo empresarial. Elena no solo lloraba por el agotamiento físico, sino por la profunda impot en ese ya de ver a sus hijos escondidos en un rincón oscuro del almacén, temiendo que el pasado finalmente la encontrara. Pero lo que ella no sospechaba era que, desde la oficina principal, un hombre de mirada sabia y cabello cano observaba cada uno de sus movimientos, preparando el camino para una verdad necesaria. El aire en el piso 50 del imponente rascacielos de Paseo de la Reforma se sentía cargado de una tensión artificial, muy distinta al bullicio lleno de vida de las calles de la Ciudad de México. Mientras abajo los vendedores ofrecían antojitos y el aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el pulso de la metrópoli. Arriba solo imperaba el olor a desinfectante y el silencio del poder. Elena recorría los pasillos con su carrito de limpieza, una figura casi invisible que se deslizaba entre los muebles de diseño y las alfombras, que costaban más de lo que ella ganaría en años de ardua labor. Elena Morelos no siempre había sido una sombra en los pasivos corporativos, pero sus manos, ahora curtidas por los químicos y el sol inclemente que azotaba los barrios periféricos, contaban una historia de resistencia. Sus ojos oscuros, cargados con la sabiduría de quien ha caminado por valles de sombras, mantenían un brillo de dignidad que ningún uniforme gastado podía ocultar. Cada mañana se levantaba antes de que el primer rayo de luz tocara las cúpulas de las iglesias para preparar el desayuno de sus pequeños, recordándole siempre que, aunque el estómago rugiera de hambre, la frente siempre debía mantenerse en alto frente a cualquier adversidad. Aquella tarde la desesperación la había obligado a cometer un acto de audacia que ponía en riesgo su única fuente de ingresos. Al no tener a nadie que cuidara de sus hijos, los había introducido con sigilo en el edificio, ocultándolos en el rincón más profundo del almacén, entre torres de papel higiénico y galones de jabón. El pequeño y la jovencita, con sus ojos llenos de una inocencia que partía el alma, se mantenían en absoluto silencio, sabiendo que su presencia allí era un secreto sagrado que protegía la seguridad de su madre, quien los miraba de reojo cada vez que pasaba con la fregona. Sin embargo, la mirada afilada de Patricia, la administradora de la empresa de limpieza, no tardó en detectar algo inusual
en el comportamiento de su mejor empleada. Patricia era una mujer que había olvidado sus raíces, una mexicana que utilizaba su pequeña cuota de poder para pisotear a sus propios compatriotas con una crueldad que nacía de la envidia. Para ella, la dignidad de Elena era una ofensa personal, un recordatorio constante de lo que ella misma había perdido en su ascenso hacia la mediocridad. Con un gesto de desprecio, la supervisora abrió la puerta del almacén y descubrió el refugio secreto que Elena guardaba. El escándalo fue inmediato y brutal, rompiendo la paz de la oficina mientras Patricia arrastraba a Elena del brazo hacia el vestíbulo principal, exponiéndola ante la mirada curiosa de decenas de ejecutivos. Sus hijos, asustados y aferrados a la falda de su madre, lloraban en silencio mientras la administradora gritaba a pleno pulmón sobre la falta de ética y la suciedad de que representaba traer a esos niños a un lugar de negocios. La humillación pública era el combustible que Patricia necesitaba para sentirse superior, disfrutando de cómo el rostro de Elena se cubría de una vergüenza que no le pertenecía por su situación. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron para dar paso a Julian Smith, el socio estadounidense de la firma, cuya arrogancia se manifestaba en cada centímetro de su traje importado. Julian miró la escena con un asco evidente, ajustándose los puños de la camisa mientras su mirada se posaba sobre la humilde mujer y sus pequeños. Para él, los trabajadores no eran más que herramientas reemplazables, piezas de una maquinaria que debía funcionar sin quejas ni sentimientos. Con un tono gélido y un español forzado que destilaba superioridad, el hombre exigió saber por qué esa escoria estaba manchando la imagen de su corporación. Entonces, Patricia, queriendo ganar puntos con el jefe extranjero, señaló a Elena y dijo que personas como ella no entendían de reglas y solo servían para limpiar la basura que otros dejaban. Elena, a pesar del nudo en la garganta y la mirada burlona de los presentes, se mantuvo firme, abrazando a sus hijos con una fuerza protectora. Ella respondió con voz pausada que su trabajo era digno y que la presencia de sus niños no afectaba su desempeño. Pero Julian soltó una carcajada burlona y le dijo que su dignidad no valía ni un solo peso en ese edificio de cristal. Ante este acto de tanta injusticia y desprecio por el ser humano, me gustaría hacerle una pregunta muy directa a todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Dígame con total sinceridad en los comentarios, ¿usted qué habría hecho si estuviera en el lugar de Elena? Enfrentando tanta humillación solo por proteger a sus seres queridos, ¿cree que ella merecía ser tratada de esa manera tan cruel simplemente por su apariencia o por su difícil situación económica? Su opinión es fundamental para nosotros y queremos generar un debate respetuoso sobre el valor real de las personas en nuestra sociedad actual. La situación se tornó crítica cuando Patricia, con una sonrisa maliciosa, sacó su celular y comenzó a marcar un número que hizo que el corazón de Elena se detuviera por un instante. La administradora amenazó con llamar de inmediato a las autoridades de protección infantil, alegando que Elena era una madre irresponsable que ponía en peligro a sus pequeños al tenerlos en un ambiente laboral restringido. El miedo se apoderó de Elena, pues sabía que en su precaria situación económica y sin el respaldo de una familia influyente, una denuncia de ese tipo podría significar perder para siempre la custodia de lo que más amaba en este mundo. Julian Smith, observando el reloj de oro en su muñeca con impaciencia, añadió más leña al fuego al exigir que llamaran también a la policía para que escoltaran a la mujer fuera de la propiedad por allanamiento. Para Elena, ser expulsada del edificio en ese preciso momento no solo significaba quedarse sin la chamba y sin el sustento para comprar la comida de esa noche, sino algo mucho más grave y definitivo. Ella sabía que en la oficina de Julian se encontraban guardados los expedientes originales que probaban la gran estafa de la que fue víctima, y si salía de ahí ahora, nunca tendría otra oportunidad de recuperarlos. El tiempo corría como arena entre sus dedos, mientras los guardias de seguridad se acercaban lentamente, rodeando a la pequeña familia que temblaba de angustia en medio del vestíbulo de mármol. Si Elena no lograba hablar con el dueño del edificio en los próximos minutos, su identidad sería borrada para siempre de los registros legales, condenándola a una vida de miseria y anonimato absoluto. La urgencia del momento era asfixiante, pues cada segundo que pasaba la alejaba más de la posibilidad de hacer justicia por su padre fallecido
y de asegurar un futuro digno para su jovencito y su pequeña hija. Patricia comenzó a burlarse, diciendo que una simple empleada de limpieza jamás podría defenderse ante la ley frente a un poderoso empresario como el señor Smith. La humillación se transformó en una carrera contra el reloj, donde la honra de una familia entera dependía de un hilo de esperanza que parecía a punto de romperse bajo la presión del desprecio. Elena miró a sus hijos, cuyos ojos reflejaban el terror de ser separados de su madre, y sintió cómo la adrenalina recorría sus venas, dándole una fuerza que ni ella misma sabía que poseía para enfrentar aquel destino tan cruel. Julian dio un ultimátum final, gritando que tenían exactamente 3 minutos para desalojar el área antes de que los oficiales de seguridad privada hicieran uso de la fuerza para lanzarlos a la calle. El drama alcanzó su punto más alto cuando Patricia, en un gesto de absoluta bajeza, intentó arrebatarle el bolso a Elena para revisar si no se había robado algo antes de marcharse. En ese bolso, Elena guardaba la única prueba física de su pasado, un pequeño objeto que contenía el secreto de su verdadera casta, y no estaba dispuesta a permitir que esas manos sucias lo tocaran. Julian Smith seguía bufando de impaciencia mientras hablaba por su teléfono celular de última generación, ignorando por completo el llanto contenido de la pequeña que se aferraba a la pierna de Elena. Discutía en un inglés rápido y prepotente los términos de una fusión corporativa que involucraba millones de pesos en maquinaria textil, asegurando que la cláusula de rescisión le permitía quedarse con la mayor parte de las acciones. Elena, que seguía de rodillas recogiendo sus pertenencias esparcidas por el suelo de granito, levantó la mirada por un segundo y una chispa de inteligencia técnica cruzó por sus ojos. Reconociendo inmediatamente el error legal que el hombre estaba cometiendo en su conversación, en un impulso que nació de su pasado como experta en derechos sucesorios. Elena interrumpió el monólogo del estadounidense hablando en un inglés perfecto y fluido, con una pronunciación que dejó mudos a todos los presentes en el vestíbulo. Ella dijo con firmeza que el artículo 4 de la Ley Mercantil Mexicana invalidaba su argumento sobre la transferencia de activos, y que si seguía por ese camino, la auditoría externa rechazaría el contrato de inmediato. Julian bajó el teléfono lentamente, con el rostro rojo de ira y desconcierto, sin poder creer que una mujer que se ganaba la vida tallando pisos tuviera el conocimiento para corregir sus negocios internacionales con tanta precisión. Patricia, al ver que su jefe perdía los papeles, soltó una carcajada nerviosa y comenzó a gritar que seguramente Elena solo estaba repitiendo frases que había escuchado en las telenovelas o en las noticias. La administradora entonces dijo con desprecio que las gentes de su clase eran expertas en fingir lo que no eran para dar el gatazo, pero que una rata de alcantarilla siempre sería una rata por más que hablara otros idiomas. Julian, recuperando su aire de superioridad, ordenó a los guardias que revisaran minuciosamente el carrito de limpieza de Elena, convencido de que alguien tan astuto para hablar seguramente también lo era para robar las pertenencias de los licenciados que trabajaban en el edificio. Mientras los oficiales de seguridad hurgaban entre los trapos y las cubetas de agua sucia, Patricia aprovechó un momento de distracción para dejar caer un reloj de oro macizo dentro de la bolsa de tela donde Elena guardaba el almuerzo de sus hijos. Con un grito de fingida sorpresa, la administradora metió la mano y sacó la joya, mostrándola a todos como si fuera el trofeo de su propia maldad, mientras acusaba a Elena de ser una ladrona profesional. La protagonista sintió que se le partía el alma al ver la mirada de decepción de los espectadores, pero en lugar de llorar, se puso de pie con una elegancia que no encajaba con su uniforme, mirando directamente a los ojos de sus acusadores sin un ápice de miedo. Julian Smith sonrió con malicia y dijo que ahora ya no solo llamaría a la asistencia social, sino que se encargaría personalmente de que Elena terminara tras las rejas por el resto de sus días. Sin embargo, ella respondió con una calma que heló la sangre del empresario, recordándole que las cámaras de seguridad del pasillo tenían un ángulo perfecto sobre su carrito y que cualquier manipulación quedaría registrada para siempre. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y en ese momento las puertas de la oficina principal se abrieron, dejando ver la figura de don Santiago Valenzuela, quien había estado escuchando todo el altercado a través de su sistema de intercomunicación. Pero nadie en ese lugar podría haber imaginado jamás que detrás de aquel
mirar cansado y esas manos maltratadas por el trabajo. Se ocultaba una verdad tan profunda que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. ¿Y usted qué opina sobre la trampa que le pusieron a nuestra valiente protagonista para intentar hundirla todavía más en la miseria? Cuéntemelo en los comentarios ahora mismo, porque lo que viene a continuación en esta historia de injusticia y valor, le aseguro que le pondrá la piel de gallina a cualquiera que crea en la justicia divina. Y el respeto, don Santiago caminó hacia el grupo con un paso lento, pero decidido. Su presencia emanaba un respeto que hizo que Julien y Patricia se enderezaran de inmediato, tratando de ocultar su nerviosismo. El gran magnate no miró el reloj de oro, ni escuchó las quejas de sus subordinados, sino que clavó sus ojos en el pequeño medallón que Elena llevaba colgado al cuello, un objeto que ella intentaba ocultar debajo de su cuello sucio. Con un nudo en la garganta, el anciano millonario pidió ver el objeto más de cerca, reconociendo en aquel diseño artesanal una pieza única que él mismo había regalado a un antiguo socio de Guanajuato hace ya muchas décadas. Elena sintió que el corazón le latía con una fuerza incontrolable, dándose cuenta de que el momento de la verdad estaba mucho más cerca de lo que ella había planeado originalmente en su búsqueda de redención. Sabía que Julian Smith estaba a punto de intentar una última jugada desesperada para silenciarla, pero la presencia de don Santiago le daba el escudo moral que necesitaba para revelar quién era realmente. El aire en el rascacielos parecía haberse detenido, mientras el eco de los pasos del viejo empresario resonaba en el mármol, anunciando el fin de una mentira que había durado demasiado tiempo y el inicio de una justicia que no tendría marcha atrás. Don Santiago se acercó con una lentitud que pesaba más que el oro, fijando sus ojos cansados en el rostro de Elena Morelos. Él le pidió con una voz que temblaba por la emoción contenida que le permitiera ver de cerca ese medallón de plata que colgaba de su cuello y que ella intentaba ocultar con tanto celo. Julian Smith intentó intervenir con prepotencia, diciendo que no debían perder el tiempo con las baratijas de una simple empleada. Pero un gesto seco de la mano de don Santiago lo obligó a guardar un silencio sepulcral que inundó todo el vestíbulo del rascacielos. Con un movimiento experto y firme, Elena presionó un borde casi imperceptible del dije, activando un mecanismo secreto que solo los miembros de su familia conocían desde hacía generaciones. Del interior del objeto cayó un pequeño dispositivo de memoria, una prueba digital que Julian Smith juraba haber incinerado años atrás en un arranque de codicia sin límites durante aquella noche fatídica. Elena entonces se irguió, dejando caer la escoba y el recogedor al suelo, y con una voz que resonó con la autoridad de una verdadera líder, declaró ante todos que su nombre real era Elena Morelos Valdés. La revelación cayó como un rayo sobre los presentes, pues ella confesó ser la única hija y heredera legítima de don Arturo Morelos, el hombre que había fundado la empresa textil junto a Julian antes de morir en condiciones muy extrañas. Julian Smith pasó de la arrogancia al miedo más absoluto en cuestión de segundos, volviéndose tan pálido como el mármol del piso que Elena acababa de tallar con sus manos. Él balbuceó que aquello era imposible, que esa mujer era solo una impostora que buscaba sacar algo de lana de manera ilegal para alimentar a sus hambrientos chamacos. Pero Elena no se detuvo ante sus insultos y comenzó a recitar, de memoria y sin errores, los números de serie de las cuentas bancarias y los folios reales de las propiedades que Julian le había robado, mediante firmas falsificadas. Don Santiago Valenzuela, al escuchar el nombre de su antiguo y querido socio, sintió que se le hacía un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Él recordó a su mejor amigo de la juventud y comprendió que había estado alimentando a una serpiente extranjera mientras la verdadera dueña de todo sufría la mayo ere de las miserias. Patricia, la administradora que minutos antes se burlaba de la pobreza de Elena, se quedó petrificada en su lugar, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies ante tal descubrimiento. No podía creer que la mujer a la que obligaba a limpiar los baños con químicos agresivos fuera en realidad la propietaria de la mitad de las acciones de la compañía. El silencio en el vestíbulo era tan pesado que se podía escuchar el latir de los corazones acelerados, mientras los ejecutivos que habían ignorado a Elena ahora la miraban con una mezcla de asombro y un profundo temor. Julian, en un acto de cobardía extrema, intentó abalanzarse sobre don Santiago para arrebatarle el dispositivo de memoria, pero los guardias de seguridad, que ahora seguían las órdenes del gran patrón, lo detuvieron con firmeza.
El empresario estadounidense gritaba que todo era una conspiración y que esa mujer de limpieza no tenía ningún derecho a hablarle así a un ciudadano de su categoría internacional. Sin embargo, Elena lo miró con una compasión gélida y le dijo que la categoría de una persona no se mide por el dinero, sino por la limpieza de su alma y su conciencia. Los hijos de Elena, al ver que su madre ya no lloraba y que todos la miraban con respeto, se acercaron a ella con paso lento, sintiendo que el miedo por fin se desvanecía. La jovencita tomó la mano de su madre, mientras el pequeño se abrazaba a su pierna, formando una imagen de triunfo y resiliencia que conmovió hasta al más duro de los guardias. Elena los abrazó con fuerza, sabiendo que el invierno más cruel de su vida estaba llegando a su fin y que por fin podrían dejar de esconderse en las sombras del anonimato. Lo que viene a continuación en esta historia les aseguro que los va a dejar sin palabras, porque la justicia mexicana tiene formas muy particulares de poner a cada quien en su lugar. Por eso, antes de llegar al gran clímax de esta historia, le pido que deje su me gusta ahora mismo y se suscriba a nuestro canal, para que no se pierda ni un solo detalle. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narraciones llenas de esperanza y valores que tanto necesitamos escuchar hoy en día, así que suscríbase y acompáñenos a ver el destino final de Julian. Don Santiago miró a Julian con una decepción que calaba hasta los huesos, y, sin decir una sola palabra más, ordenó a sus escoltas personales que escoltaran a todos a la sala de juntas principal del último piso. El ambiente, que antes estaba lleno del aroma a café y desprecio, se transformó de repente en un juicio sumario bajo las luces brillantes del salón más elegante del edificio. Julian Smith caminaba con los hombros encogidos, perdiendo por completo esa estampa de galán de negocios que tanto presumía ante sus subordinados, mientras Elena Morelos avanzaba con la espalda recta y la frente en alto, guiando a sus hijos de la mano hacia el lugar donde se decidiría el destino de su legado familiar robado. Al llegar a la imponente mesa de mármol negro, don Santiago ordenó que se proyectara el contenido del microchip en las pantallas gigantes que rodeaban la estancia, revelando ante los ojos atónitos de los inversionistas las pruebas irrefutables de la traición de Julian. Se podían ver claramente en los documentos originales de la sociedad textil, donde la firma del padre de Elena había sido burdamente imitada mediante un software especializado de diseño digital. El silencio en la sala era tan profundo que se escuchaba la respiración agitada de Patricia, quien intentaba esconderse detrás de los otros empleados para evitar que la mirada justiciera de su jefa cayera sobre ella en aquel momento tan vergonzoso. En ese instante, las puertas de la sala se abrieron de par en par y un grupo de agentes de la policía judicial entró con paso firme, portando una orden de aprehensión inmediata contra Julian Smith por fraude agravado, falsificación de documentos oficiales y robo de propiedad intelectual. El rostro del estadounidense se desfiguró por completo al ver que su red de mentiras se desmoronaba como un castillo, de naipes ante el peso de la ley mexicana y la sabiduría de un hombre que no se dejó engañar por su traje caro. Los agentes le informaron que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente, dejándolo sin un solo centavo de esa lana que tanto presumía haber ganado con su supuesto esfuerzo empresarial. Julian intentó gritar y resistirse, insultando a todos los presentes con un lenguaje vulgar, que solo mostraba la calaña de hombre que realmente era debajo de sus modales de seda. Dijo que no podían arrestarlo porque él era un ciudadano extranjero con conexiones muy influyentes, pero don Santiago le respondió con una calma aterradora que en este suelo mexicano lo que mandaba era la justicia y el respeto a la herencia de los que ya no estaban. Los policías le colocaron las esposas de acero mientras todos los ejecutivos que antes le aplaudían ahora bajaban la mirada, avergonzados de haber sido cómplices silenciosos de tanta injusticia y desprecio hacia una mujer tan valiente como Elena Patricia. Al ver que su protector caía en desgracia, cayó de rodillas frente a Elena y comenzó a suplicar perdón entre llantos desesperados, jurando que ella solo seguía órdenes y que nunca quiso lastimar a sus hijos. Sin embargo, Elena la miró con una dignidad inquebrantable y le dijo que la pobreza es una circunstancia que se puede superar, pero la pobreza de espíritu y la falta de empatía hacia sus propios hermanos son manchas que el agua y el jabón
nunca podrán quitar. En ese mismo acto, don Santiago firmó el cese inmediato de Patricia, advirtiéndole que su conducta abusiva sería reportada a todas las agencias de empleo para que nunca volviera a pisotear a un trabajador humilde. El momento culminante ocurrió cuando don Santiago se puso de pie y, ante el asombro de todo el Consejo de Administración, invitó a Elena Morelos a ocupar la silla presidencial de la mesa, la misma que una vez perteneció a su difunto padre. Él anunció que a partir de ese segundo, ella sería la directora ejecutiva de la compañía, no solo por herencia de sangre, sino por la integridad académica y la resiliencia que demostró al trabajar desde lo más bajo para proteger a su familia. Los aplausos estallaron en la sala, rompiendo la tensión acumulada. Mientras Elena sentía que un peso de 1000 toneladas desaparecía por fin de sus hombros cansados de tanto cargar con la injusticia, el descenso de Julian Smith por el vestíbulo principal fue un espectáculo de humillación pública que nadie en Paseo de la Reforma olvidaría jamás, ya que fue escoltado por la policía justo por el mismo camino donde minutos antes él se burlaba de Elena. Los mismos empleados a los que él trataba como basura ahora lo veían pasar derrotado, con la cabeza gacha y el orgullo herido, dándose cuenta de que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida. Mientras tanto, Elena observaba desde el ventanal del último piso, abrazando a su pequeño y a su jovencita, sabiendo que finalmente estaban a salvo y que su padre, desde algún lugar del cielo, sonreía al ver restaurado el honor de su apellido. Pasaron las semanas y el rascacielos de Paseo de la Reforma ya no se sentía como un lugar de hielo, sino como un lugar de justicia y renovación. Elena Morelos ya no vestía el uniforme gris de limpieza, sino trajes de lino fino que recordaban la elegancia de su madre, pero su mirada seguía conservando la misma sencillez y bondad de siempre. Se sentaba en su amplia oficina de la Dirección General, pero su puerta siempre estaba abierta para cualquiera que necesitara ser escuchado, rompiendo con los años de frialdad y miedo que Julian Smith había impuesto. El aroma del café de olla seguía presente en el edificio, pero ahora era un símbolo de bienvenida para todos. Los niños, el jovencito y la pequeña de mirada dulce y ojos llenos de luz, ya no tenían que esconderse entre cajas de cartón ni temer el sonido de unos pasos extraños en el almacén. Ahora pasaban sus tardes en una zona de juegos y estudio que Elena mandó construir dentro del edificio, rodeados de libros y colores, preparándose para un futuro que su madre les había devuelto con sangre, sudor y lágrimas. Elena los miraba a través del cristal de su oficina y sentía que cada ampolla en sus manos y cada humillación sufrida habían valido la pena. Por ver esa chispa de seguridad en sus rostros, don Santiago Valenzuela se convirtió en el abuelo que el destino les había arrebatado a los pequeños, encontrando en la familia de Elena el calor humano que su enorme fortuna no había podido comprar en su vejez. El anciano magnate y la nueva directora pasaban largas horas platicando sobre el legado de don Arturo, planeando cómo hacer que la empresa fuera un ejemplo de ética y responsabilidad para todo México. La soledad de don Santiago se desvaneció por completo, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que uno logra tocar con bondad y generosidad sincera. Una de las primeras acciones de Elena como líder fue visitar personalmente el área de mantenimiento, donde sus antiguos compañeros la recibieron con lágrimas de júbilo y un respeto genuino que no se compra con dinero. Ella no llegó con aires de superioridad ni con sed de venganza, sino que se sentó con ellos a compartir unos tamales calientes, escuchando sus carencias y prometiendo que ningún trabajador volvería a ser humillado. Elena sabía perfectamente lo que se sentía ser invisible ante los ojos del mundo, y juró que, mientras ella estuviera al mando, cada persona sería tratada con el honor que merece. Los salarios fueron ajustados de manera justa y se implementaron programas de apoyo para que las madres trabajadoras de la limpieza pudieran terminar sus estudios, tal como Elena lo había logrado años atrás en el más absoluto secreto. La empresa textil comenzó a prosperar de una manera nunca antes vista, pues los empleados trabajaban ahora con una lealtad y un entusiasmo que nacían del agradecimiento y no del miedo. El nombre de Elena Morelos Valdés se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la nación, demostrando que la preparación técnica unida a la humildad es la combinación más poderosa. Elena guardó su viejo uniforme de limpiadora, manchado de cloro y esfuerzo, en un marco de madera en su oficina.
no como un recuerdo de la miseria, sino como un monumento a la resiliencia. Cada vez que tenía que tomar una decisión difícil sobre el futuro de la compañía, tocaba la tela gastada y recordaba el frío del mármol y el llanto de sus hijos, asegurándose de no perder nunca el piso. La sabiduría que adquirió en los barrios más humildes resultó ser más valiosa que cualquier maestría, pues le enseñó a leer el corazón de las personas antes que sus títulos. La justicia finalmente se encargó de Julian Smith, quien desde su celda veía cómo su imperio de mentiras se desvanecía, mientras Patricia terminaba trabajando en empleos temporales donde ahora ella era la que recibía órdenes. La vida tiene vueltas muy extrañas, y siempre termina colocando a cada quien en el lugar que le corresponde según sus acciones y la honestidad de sus intenciones con los demás. Elena aprendió que el perdón no significa olvidar, sino liberar el alma de la amargura para poder construir un presente lleno de luz y bendiciones para su pequeño hijo y su amada jovencita. En aquel rincón de la Ciudad de México, todos aprendieron una lección que debería resonar en cada hogar, en que la verdadera grandeza de un ser humano no reside en los bienes materiales, sino en la verdad que carga en su pecho. La dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarte, aunque te quiten el dinero o el prestigio, porque la integridad brilla con más fuerza en medio de la oscuridad más profunda. La justicia puede tardar meses o incluso años en llegar, pero nunca falla con aquellos que mantienen la fe y el respeto por sí mismos, incluso en los momentos más difíciles. ¿Y usted, mi querido amigo que nos ha acompañado hasta el final de este relato de redención y coraje, qué enseñanza le deja la historia de Elena Morelos y su lucha incansable por la justicia? Escríbalo por favor en los comentarios, porque para nosotros es un gran honor leer sus reflexiones y saber cómo estas palabras tocan su vida y la de su familia. Queremos que este espacio sea un lugar donde los valores mexicanos de lealtad y amor por los hijos se celebren todos los días con el corazón en la mano. Si esta historia le conmovió el alma y le hizo recordar que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia, le pido que la comparta ahora mismo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una simple narración puede ser el impulso que alguien necesita para no rendirse ante la injusticia y seguir luchando por sus sueños más sagrados con toda la fuerza de su ser. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde seguiremos descubriendo que los milagros ocurren cuando la verdad se encuentra con la valentía de un corazón que no sabe rendirse.